Seguramente habrás visto esto como un trend para entrenadores quejarse de sus clientes. Y fíjate que digo entrenadores y no digo coaches. Y precisamente voy a hablarte acá de la diferencia entre un entrenador y un coach. Y voy a hacer el mismo ejercicio, pero no para quejarme de mis clientes, sino para asumir responsabilidad como profesional, que finalmente es lo que un coach debe hacer. Entonces, tenemos estos entrenadores que hacen una prescripción para su cliente de entrenamientos, un plan nutricional, aunque es altamente debatible si un entrenador debería poner planes nutricionales y su cliente no lo sigue, nunca lo sigue, no es capaz de seguir la prescripción y por supuesto que al final no obtiene resultados y se supone que la culpa es del cliente porque no tiene disciplina, no tiene suficiente motivación, no sabe lo que quiere, etcétera. Las expectativas están en que el proceso debería verse de esta forma. Comenzamos aquí en el punto A y se supone que hacemos todo como debemos hacer, comemos, entrenamos y llegamos al resultado. Y funcionara de esta forma, en primer lugar, esta persona no necesitaría coaching, no necesitaría un coach, no necesitaría nadie que lo ayude. Porque lo que hay que entender acá es que definitivamente el cambio es algo difícil porque los seres humanos somos complejos, somos diferentes, tenemos diferentes creencias, paradigmas, funcionamos de distintas maneras. eh, Prendemos de distintas formas, nos vemos motivados a tomar acción por distintas razones. Y eso es lo fundamental que un coach debe entender. Entonces, con esta premisa en mente de que el cambio es difícil y para obtener resultados tenemos que cambiar, eh, agregamos otro componente importante y es el hecho de que para cambiar y transformarnos debemos cambiar precisamente nuestras creencias y debemos comenzar por adoptar una identidad diferente. Porque la disciplina siempre es el resultado, siempre. ¿De qué va esto? Bueno, cualquier persona que me esté viendo y que está buscando tener resultados en cuanto a su cuerpo, su composición corporal, lo que comúnmente llamamos fitness, ¿verdad? Seguramente es exitosa o ha sido exitosa en otro aspecto de su vida, porque esta persona ha tenido el propósito claro, ha tenido las razones claras, ha creído en un proceso, ha desarrollado o ha adquirido herramientas que le permiten moverse hacia adelante a pesar de las dificultades, de los obstáculos, etcétera. Con el fitness, el cuidado de la salud, nuestro cuerpo, la nutrición, la alimentación, funciona exactamente igual. Entonces, otro error que cometen estos entrenadores, que definitivamente no son coaches, es que asumen que la persona que los contrate a ellos deben tener la identidad, ¿verdad? Para poder seguir un plan de entrenamiento y un plan nutricional de esta forma y así obtener resultados. Comenzamos con el proceso, comenzamos con la persona. Y desde el momento en que yo comencé a trabajar con la persona, que yo acepté su dinero, que esa persona se compromete conmigo, yo también me comprometo con ella, con su éxito, con el proceso y asumo parte, no toda, pero sí parte de la responsabilidad de que esta persona tenga éxito. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso se ve de la siguiente forma. Tenemos que comenzar por una investigación. Tenemos que conversar con esta persona y entender cómo funciona, qué cosas valora, de dónde viene, es decir, qué ha hecho hasta ahora en términos de entrenamiento, qué ha hecho ese entrenamiento, cómo le ha ido con la nutrición, qué obstáculos ha tenido en ese sentido, qué resultados ha obtenido, qué ha salido bien, qué no ha salido bien en términos de entrenamiento, de nutrición, etcétera. Acto seguido, investigamos sobre
los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que esta persona está planteándose conseguir? Y muy importante, ¿por qué? Tenemos que investigar cuáles son las prioridades de esta persona, qué cosas valora, cómo esta persona vive su vida, las 24 horas de un día normal, lo que típicamente esta persona hace, a qué se dedica, cómo esta persona lidia con el estrés, con qué tanto estrés debe lidiar, eh, y un largo etcétera. ¿Y cómo hacemos esta investigación? Bueno, haciendo preguntas. Esto es lo que se llama la consulta inicial. Ese proceso de consulta inicial viene acompañado con otro proceso que también es muy importante, que es lo que nosotros llamamos assessment, una evaluación. ¿Qué evaluamos? Bueno, básicamente, ¿cuál es la capacidad de esta persona para recuperarse? ¿Con qué tanto estrés está lidiando esa persona en este momento? Es lo que llamamos balance entre capacidad y recuperación. Para hacer esto, investigamos sobre cómo esta persona está durmiendo, cómo se está hidratando, cómo está comiendo, calidad y cantidad, eh, y una serie de métricas importantes. ¿Y cómo hacemos esta investigación? Bueno, acumulando data en el día a día, indicándole a la persona, mira, vamos a necesitar información sobre estas cosas y nos dedicamos a levantar la información. ¿Cuál es el otro aspecto importante del assessment? Su función, assessment físico. Vemos que es capaz y no es capaz esta persona de hacer. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cómo están sus rangos del movimiento? ¿Qué cosas esta persona está orientada a hacer en términos de entrenamiento? ¿Qué cosas no está orientada a hacer? Etcétera. Y todo eso, ¿verdad? Triangulamos con los objetivos que esta persona dijo que quería. Muy importante también, hacemos una investigación sobre cómo esa persona funciona, de qué forma esta persona, de qué forma nosotros vamos a poder hacer lo más difícil y realmente es la clave de lo que realmente es el coaching, ayudar que la persona se mueva del punto A al punto B. Para esto tenemos que investigar, hacer una investigación básicamente en cuáles son los rasgos de personalidad de esta persona, porque dentro de los rasgos de personalidad de esta persona están cosas como cuáles son los miedos, qué hace que esta persona se frustre, qué hace que esta persona se motive o se inspire, a qué le teme esta persona, qué le gusta, qué no le gusta, a qué se siente orientada, valora más resultados o valora más las experiencias y un largo etcétera. De esa forma, en esta investigación inicial, nosotros tenemos unas herramientas también iniciales para poder establecer una receta. Evaluamos cuáles son los recursos que tenemos a disposición, ¿verdad? Ponemos los objetivos acá y sencillamente diseñamos una receta. ¿A qué nos referimos con receta? A un programa. La persona debe seguir el programa, ¿verdad? Para avanzar hacia sus objetivos. Antes de comenzar por el programa, tenemos que asegurarnos que la persona entiende, está de acuerdo el propósito, el proceso y cuál será el beneficio de hacer este programa, esta receta que nosotros estamos proponiendo. La persona tiene que tener claridad, la persona tiene que entender el proceso, la persona debe confiar en el proceso y la persona debe sentirse orientada a comenzar a hacer las acciones. Para comenzar a hacer las acciones, esta persona tiene que sentirse lista, puesta y capaz de hacerlo. ¿Cómo se ve esto? Si yo estoy diseñando algo para la persona que es muy difícil, que es muy complicado, que no es real para la persona en este momento, difícilmente esa persona va a poder seguir ese proceso, esa receta. Es por eso que el coaching también va de enfocarse en el cliente, poner al individuo el centro y averiguar, investigar de nuevo con preguntas si esta receta la persona se siente lista, puesta y capaz de hacer. Entonces, vemos todo este proceso antes de siquiera comenzar a hacer el trabajo.
hicimos la investigación, hicimos todo lo que acabo de investigar y se supone que tenemos que comenzar a movernos hacia adelante, pero nos encontramos con ¿qué? Obstáculos, con retos, con desafíos, con la vida. Esa persona tiene que lidiar consigo misma, ¿verdad? Porque hay una razón por la cual esta persona hasta ahora no había logrado obtener resultados. Nosotros como coaches tenemos que entender eso. Nosotros estamos como guía balanceando reto y apoyo, ¿verdad? El reto tiene que ser lo suficientemente difícil o lo suficientemente difícil para que hacerlo haga que la persona se adapte, mejore y vaya obteniendo pequeños resultados. Pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente real para que la persona pueda hacerlo. Ahí está el acto de coaching, balancear reto y apoyo, acompañar a la persona en el proceso, enseñándole, dándole educación, dándole guía y al mismo tiempo haciéndola ver qué cosas necesita aprender, qué cosas, enfrentándola, porque el coaching realmente va a ser un espejo, enfrentándola con las cosas que esta persona necesita cambiar de sí mismo. Siempre haciendo preguntas, siempre poniendo los pros, los contras y los desconocidos de las situaciones, haciendo entender que somos guías y somos acompañantes, pero el protagonista es el cliente, es el individuo. Y sencillamente comenzamos a andar. Hay obstáculos, tenemos conversaciones, retrocedemos, volvemos al buen camino, de pronto volvemos a retroceder, nos desviamos un poco más. ¿Y cómo nos aseguramos de, a pesar de todo, movernos hacia adelante, aunque no lo parezca? Teniendo conversaciones consistentemente. Yo llamo las consultas. Teniendo conversaciones, estableciendo expectativas en cuanto a comunicación, en cuanto a seguimiento, qué cosas nos vamos a enfocar, qué cosas tiene que la persona hacer como parte de su responsabilidad, cuáles son las cosas que yo necesito hacer como parte de mi responsabilidad. Y de esta forma vamos navegando, porque realmente de eso se trata, navegar el proceso. Y aquí hay algo muy importante también. No todas las personas funcionamos igual. Todos somos diferentes. Todos valoramos distintas cosas. Tenemos distintas personalidades. Y ya eso lo dije acá en el inicio. Entonces, algo súper importante también para el coach es lograr descifrar cómo esta persona funciona y cuál es la fórmula para que esta persona se sienta orientada a ejecutar las acciones de forma más, vamos a decirlo así, de forma más orgánica, sin tanta fricción. Porque otro papel fundamental del coach es precisamente eliminar la fricción. Entonces, este proceso se repite durante N cantidad de tiempo porque eso, el pasar del punto A al punto B, literalmente es un viaje. Y para poder transitar ese viaje, para poder transitar ese recorrido, está la relación entre el coach y el cliente. Entonces, el coach no espera que el cliente se pueda mover del punto A al punto B sin ningún obstáculo, solamente con disciplina, con motivación. eh, y cuando el cliente no lo hace, pues es culpa del cliente. Eso, vuelvo y repito, no es coaching. Esto que está acá, este es el verdadero proceso, el proceso real del coaching. Y yo pienso que es muy importante que primero para las personas aprendan a entender y aprendan a eh, discernir entre lo que es un coach y lo que es un entrenador. Porque no todos necesitamos lo mismo. Hay personas que funcionan bien con esto y con esto obtienen resultados y les va bien. Yo argumentaría que de esta forma la persona realmente no aprende porque no recibe educación. Realmente el crecimiento está limitado. Mientras que de esta forma, aparte de los resultados, esta persona obtiene algo muy importante con educación, mentoría, con esa guía afectiva esta persona eventualmente llega a construir independencia, llega a construir autonomía
y llegado el punto en que se llega a un objetivo, a una meta, se cumplió y al final del día se obtiene algo mucho más importante que el resultado, y son esas herramientas, esas habilidades, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que yo como coach, a fuerza de conversaciones, a fuerza de ese proceso de balancear guía y apoyo, pude transmitirle a este individuo. Lo ayudé a crecer, lo ayudé a cambiar, lo ayudé a transformarse y le di algo mucho más valioso, la capacidad de ahora hacer las cosas, poder hacer las cosas por sí mismo y poder también transmitírselo a otros. No que esta persona se va a volver un coach, pero puede ayudar a su familia, a su pareja, a sus hijos, a su papá, a su mamá, que también entiendan lo que es importante y que también se muevan hacia adelante en este viaje de el fitness. Entonces es muy importante entender lo que no es un coach y por qué un coach no se queja de sus clientes, no se queja de que los clientes no obtienen resultados porque no tienen disciplina, no tienen motivación. Lo primero que hace un coach es asumir la responsabilidad de que si yo me comprometí con una persona, tomé su dinero, automáticamente, gran parte de la responsabilidad de que esa persona llegue a obtener los resultados que está buscando recae y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Eso hace un coach.